está realmente complicado el tránsito estos días en nuestra capital, bastante complicado diría yo, para todos los limeños. Y me imagino que al interior del país también sucede. Hay ciudades como Piura, como Tacna, las que yo he visitado, la misma Arequipa, ¿no? Que el tránsito se pone pesado en fiestas. Entonces, ¿cuál es la opción para muchos de nosotros? Por ejemplo, para mí, cuando ya el tráfico colapsa, o sea, manejar, venir en un taxi no es una opción. Yo tomo el metropolitano si tengo que venir parada, sentada en el piso, apachurrada como sea, pero es la única forma de subir. Para quienes viven al sur de Lima, la opción es el metro de Lima. Y entonces, por eso la pregunta que se hace en nuestra producción en este banner el día de hoy, ¿el metro de Lima subirá el precio de su pasaje? Al parecer sí, ¿no? La línea uno del metro de Lima tendrá un aumento tarifario razonable para ampliar la capacidad del servicio, han señalado las autoridades de la línea uno del metro de Lima. También se sabe que la línea uno ya opera de manera saturada. Yo lo he visto, miren estas colas para subir a los vagones, es impresionante. Yo lo he visto mucho en Gamarra. Las colas que se hacen en Gamarra para subir a la línea uno del metro de Lima son unas culebritas, así. Ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. De verdad es una locura la situación en el metro de Lima. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que quieren hacer las autoridades del Metro de Lima es definitivamente ampliar su capacidad. ¿Cómo van a ampliar su capacidad? Implementando más vagones, haciendo crecer la línea. Ya se sabe que se estaba construyendo la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Y para esto, para poder hacer estas mejoras, ¿no? Se sabe que se aumentaría el pasaje. En este momento, y corríjanme ustedes, ¿no? Si me equivoco, para quienes usan el metro de Lima, el pasaje cuesta exactamente un sol 50, ¿verdad? ¿No? Una cantidad menor a la tarifa que se paga en el metropolitano, porque en el metropolitano, y eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa, se paga 3 soles 20. 3 soles 20. Tampoco uso los alimentadores por eso, pero entiendo que son 3.70 si usas el alimentador también, ¿no? Entonces, los corredores complementarios pagan 2 soles 40 y 2 soles 60 dependiendo de la ruta, dependiendo de distancias, en el caso de los corredores. Entonces, si hacemos un resumen de lo que es el transporte público, eh, a ver, transporte público que no es privado, aunque suene raro, porque digamos que si uno toma el rápido o el chino, estamos hablando de líneas que le pertenecen a cierto grupo empresarial. Sin embargo, la línea uno del metro, si estamos hablando también del metropolitano, no son la ATU, son entidades del Estado las que los administran. Entonces los corredores, el metropolitano, cuestan mucho más que el metro de Lima. El metro de Lima es el más barato porque cuesta un sol 50. También hay que tomar en cuenta una cosa ahí. El metro de Lima, parte del pasaje es una subvención que hace el Estado peruano porque de alguna manera así fue el trato, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué razón aumentaría el precio del pasaje en la línea uno del Metro de Lima? Para hablar de este tema, para poder entender qué está pasando, hemos invitado a Edwin Dertiano. Él es presidente de la Fundación Transitemos. Él está con nosotros a través del Zoom. Muy buenas tardes, Edwin. Bienvenido a Fede Ratas. ¿Qué tal? Hola Karina, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Gracias. Gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros, Edwin. Y es que justamente yo hacía la acotación. Yo he viajado, sería mentirte, 2, máximo 3 veces en toda mi vida en el metro. Y creo que 2 de ellas fueron como reportera. O sea, nunca he sido usuaria literalmente del metro de Lima. Pero mi consulta va para que la gente lo entienda. No es que el pasaje sea más barato necesariamente, sino que en el caso puntual del metro de Lima hay una subvención del Estado, ¿verdad? Es como que el pasaje real cuesta 3 soles y creo que el Estado paga un sol 50 y nosotros el otro sol 50. ¿Es así? Correcto. No, no mira, a manera de, sí, sí hay subvención, pero te hago un comentario en base a lo que te he escuchado, ¿no?
Lima es una ciudad de más de 12, quizás hasta 13 millones de habitantes. Y digamos que hasta finales de los años 60 tuvimos un transporte público con buses que eran de la ciudad, de Nato, la Paramunicipal, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó a finales de los 60? Que en el transporte todo es menos el conductor. El bus cuesta dólares, sus repuestos dólares, las llantas, los lubricantes, los combustibles, todos siguen al dólar. Y en esa época, a finales de los 60, que fue el comienzo del gobierno militar, que gastó mucho en muchas cosas, como consecuencia de eso, el dólar comenzó a revaluarse, o el sol a devaluarse, y había que subir el pasaje para poder cubrir los costos, ¿no es cierto? Y poder tener un fondo que permitiera renovar los buses cuando ya se vencía su vía útil. Pero como políticamente nunca ha convenido subir el pasaje, no lo hicieron y sentenciaron a muerte ese transporte público, ¿no? Cada mes moría uno o dos buses, por vejez y por estado, y la gente se iba amontonando en los paraderos. Entonces se tomó una viveza de decisión, dijeron, vamos a soplarle al sector privado el transporte público, y con cualquier conductor, ¿no?, que se compre un camioncito mediano que entonces se ensamblaba en el Perú, los 2T300, que lo carroce y salga a prestar servicio público, y ahí aparecen los microbuses, que ya el nombre lo dice, micro, más chico que el bus, y comenzamos a reemplazar buses grandes por mayor cantidad de microbuses, con lo cual Lima se comenzó a congestionar. Luego, así estuvimos durante mucho tiempo. En el año 90, ya con Fujimori, se abren las importaciones, incluso se permite la importación de vehículos con timón a la derecha para artesanalmente cambiarlos a la izquierda, y se libera totalmente el transporte. Entonces, ya cualquier persona en cualquier tipo de vehículo podía prestar servicio de transporte público, ¿no es cierto? Lo que le interesaba a las autoridades es que el pasaje no subiera. Entonces, al ir aumentando la cantidad de transportistas, ir generando esta tremenda sobreoferta, ¿no?, aparecieron las coaster más chicas que el microbús y la combi más chica que la coaster. Entonces Lima, que debería tener 18.000 buses, actualmente tiene más de 30.000 de que yo llamo estas pica-picas, ¿no es cierto? Y con los taxis pasó algo peor. Lima, que debería tener, digamos, como Buenos Aires, 80.000 taxis, tenemos 250.000 taxis. Entonces, si sumas la cantidad excesiva de microbuses y combis que tenemos, más el exceso de taxis, prácticamente se acabaron las pistas libres en Lima, y Lima se ha convertido en la ciudad más congestionada Y de lo América peor es que Latina. cuando uno necesita taxi, Edwin, uno nunca encuentra taxi. Bueno, y estamos rodeados de taxis. Además, como no hay taxímetro, cada parada del taxi es una negociación, donde tú le dices, oye, ¿cuánto me cobra guiarme de acá a Canal 9? El taxista tímidamente te da una cifra, te dice 20, tú le dices mucho, le doy 10, negocian en 15. Ya en 20 estaba perdiendo plata, ¿no? Entonces, en el Perú, el transportista dura lo que dura su vehículo. Lo que cobra por el servicio no le alcanza para cerrar el ciclo del transporte, que es uno, poder hacer el mantenimiento preventivo de la unidad; dos, hacer las reparaciones cuando ya éstas se requieran; tres, haber amontonado una cantidad que permita renovar el vehículo; y cuatro, poder vivir, sea persona o sea empresa, ¿no es cierto?